Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que sea que me estés escuchando. Te doy la más cordial bienvenida al podcast Comunica y Crece. Mi nombre es Jess y estoy muy contenta de estar grabando este episodio donde vamos a hablar sobre qué son las afirmaciones, cómo las podemos practicar, para qué sirven, vamos a ver ejemplos. Va a tener que ver con tener un año no planificado pero bien intencionado, entonces espero que lo disfrutes. Voy a platicar muchas cosas que han pasado últimamente en mi vida y cómo eso me ha llevado a utilizar esta herramienta para vivir más tranquila prácticamente. Antes de empezar, te quiero invitar a seguirme en Instagram para poder platicar ahí si en algún momento. Mi Instagram es Jess Nares, JESSNARES, Jess Nares. Y también tengo un Substack que se llama Comunica y Crece, tal cual como este podcast, donde puedes leer. Los temas son variados, pero si te gusta el desarrollo personal, el autoconocimiento, la escritura, el crecimiento, la comunicación, te va a gustar. Entonces, ahí está la invitación. Y ahora sí, vamos a platicar. Lo primero que quiero comentar es cómo mi año no empieza planificado, pero sí bien intencionado y con afirmaciones que me están ayudando a seguir una especie de ruta, aunque no esté todo marcado en mi calendario. No sé si es por el tipo de personas o temas que a mí me interesan, pero estoy viendo por todos lados talleres de planificación estratégica, planificación energética, organización, y creo que es bueno porque el hecho de que cada vez haya más personas hablando de este tema, promoviendo este tema, enseñando a otros a organizarse, a planificar, a crear rutinas, es maravilloso. Incluso a mí en lo particular me apela mucho desde hace varios años, porque organizarse, tener una rutina y planificar es de las cosas que podemos hacer cuando nos sentimos perdidos, cuando no sabemos cómo empezar a tomar un poquito el control o las riendas de nuestro camino. Sin embargo, yo empecé de forma muy rígida al grado de que cada segundo de mi vida lo estaba o planificando o registrando, y esto creo que fue porque pasé de no organizarme para nada a querer organizarme muy bien, y tomé ciertos cursos, me metí a ciertos programas, hacía bastantes ejercicios al respecto de la organización, que mi calendario se veía totalmente lleno de cosas por hacer, personalmente, profesionalmente, recreativamente. Me acuerdo de una vez que mi novio Eric vio que tenía registrado como todas las horas que habíamos pasado juntos un domingo. Me acuerdo que lo había puesto en color rojo, y en ese tiempo yo estaba haciendo una auditoría de tiempo, que era, valga la redundancia, que era un ejercicio que pretendía darte claridad en a qué cosas estabas dirigiendo tu energía, tu tiempo, tu dinero, ¿no? Entonces era como por una semana vas a registrar tal cual como qué haces a cada hora del día. Entonces, por eso yo en mi calendario puse como que un bloque de la mayor parte del domingo que había estado con él. No porque él fuera parte de una planificación ni nada, pero cuando él lo vio, me dijo como, ¿por qué estoy en tu calendario de esa manera, no? Y ya, le conté, etcétera. Pero esto lo digo aquí para ilustrar el nivel de planificación al que yo llegué hace unos 4 años cuando comencé mi camino de, por así decirlo, crecimiento personal. Aunque yo diría que mi camino de crecimiento personal, con la intención de llamarlo así, tal vez empezó cuando cumplí 20 años, o sea, hace como 6 años, pero hace 4 empecé con un poco obsesionarme con la organización y la planificación. Entonces, este año hice varias cosas para planificar, pero la verdad es que mi año no está muy planificado. ¿Y por qué es esto? Me di cuenta de que en mi caso personal, este año es más para experimentar que para planificar. ¿Y por qué? Porque hice muchas cosas y no logré sentir esto ya está planificado. Y creo que la razón, ahorita te voy a platicar qué cosas hice, pero me parece que la razón de fondo que yo me siento así es que estoy atravesando muchos cambios en muchos aspectos de mi vida, en muchos niveles, que es imposible poder ver adelante y saber a ciencia cierta cómo planificarme. Y esto es bueno y malo, o no bueno y malo, pero la parte bonita de planificar
a mí me parece o he detectado que mis ganas de planificar vienen mucho de querer sentir que puedo crear, diseñar mi año, ¿no? Cómo quiero que se sienta, cómo quiero que transcurra, qué proyectos quiero nutrir, cómo me voy a asegurar de hacerlo. Entonces, cuando pienso en que quiero lograr lo que quiero lograr, me emociona muchísimo poderme sentar y diseñar eso. Sin embargo, me doy cuenta que me estoy dando con pared y dando con pared y dando con pared, y al final fue como que quizá no tengo que ponerme a dibujar mi año, sino más bien salir y ver qué surge, y con lo que surja pintar, ir pintando las cosas que quiero crear. Entonces hice diferentes actividades porque se sintieron algunas como actividades y fue muy incómodo. Una de ellas fue muy incómoda, muy romántica y se ve muy cute por fuera, pero fue muy cringe por dentro, porque le dije a mi novio, desde el año pasado la actividad que hice, que la recomiendo si estás como en un momento en donde quieres ganar perspectiva de tu año pasado y de todo lo que aprendiste. Si tienes una práctica de escritura, leer tu journal de todo el año te va a hacer recordar por qué estabas pasando en cada momento. Hay mucha gente en redes sociales hoy en día recomendando como ve todo tu carrete de fotos de todo el año y date cuenta de cómo has cambiado, o sea, desde físicamente, en qué lugares has estado, bla, 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 bla. Pero a mí, a pesar de que sí de repente lo hago, me gusta más si quiero como recapitular una etapa de mi vida, lo que hago es leer lo que escribí en esa etapa. Lo hice por primera vez cuando regresé de mi intercambio de Francia a México. Venía en el avión y literalmente me leí todos los cuadernos que había escrito, creo que eran como 3 en ese año, casi año que estuve allá, y fue como leerme una novela. Y era la novela de mi propia vida. Yo nunca había hecho eso de leer lo que había escrito en diarios anteriores, pero en esa ocasión, como estaba cerrando, muy literalmente se estaba cerrando un ciclo en mi vida, yo estaba en un avión que me traía de Madrid a Guadalajara, leí todo lo que pasé y fue como wow, o sea, recordar el día que me subí al avión para irme para allá y cómo lloré y cómo me emocioné y cómo viví los primeros días, los primeros meses, cómo transcurrió eso, cómo decidí irme a Grecia a hacer un voluntariado. Entonces era muy bonito darme cuenta de todo esto viviste en ese punto en el que estaba. Entonces, cuando estamos queriendo cerrar un ciclo y queremos como recapitular, podemos hacer eso, podemos ir y ver todo lo que vivimos en un año. Entonces, el año pasado yo lo hice con mis journals y escribí, literalmente esto se llama como que un recap de tu año. Entonces escribí enero y todo lo que había pasado en enero. Hice una lista en donde enumeré todo por lo que estaba agradecida, todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, todos los retos, y ahí fui fluyendo. Lo hice en varios días, no lo hice en una sentada. Sin embargo, este año no sentía el llamado de hacer eso, y además había quedado pendiente para mí hacer un ritual en pareja, porque para el año pasado, cuando se terminó el 2023, yo cumplí 6 meses viviendo con mi novio. Entonces yo quería hacer un ritual en donde como que agradeciéramos el año pasado, viéramos hacia adelante al año que comenzaba, nos pusiéramos metas juntos, prioridades y ese tipo de cosas. Y nunca lo hicimos, por una u otra cosa jamás lo hicimos. Entonces esta vez sí que lo hicimos. Y nos compramos una botella de vino, unas copas, nos fuimos a la terraza en la noche de un sábado y subí con hojas de papel, con calendarios, y le dije como planifiquemos. Yo no tenía nada pensado como tal, porque para mí escribir ya se ha vuelto algo que surge con naturalidad, porque lo he hecho por muchos días, muchos meses y muchos años ya, pero nunca lo había hecho junto con él. Entonces él estaba ahí sentado y me pareció muy tierno, porque era como que, ok, soy materia dispuesta, aquí estoy, pero no sé qué se supone que vamos a hacer. Y yo por mi lado era como, ok, si yo tuviera que hacer esto sola, quizá ya hubiera empezado a escribir algo, pero era un poco como hacer un mini taller para él y para mí. Porque otra cosa de las que hice que iba a mencionarte aquí es que hice un taller con una amiga de cierre de año y de visión del año nuevo, en donde
en este tipo de espacios pues hay oportunidad de compartir, oportunidad de escribir, oportunidad de reflexionar, pero está planificado, ¿no? Hablando de planificación. Sin embargo, con mi novio no había nada así, solo era como que yo tenía esta idea de este ritual, pero no había preparado nada en absoluto, solo era como vayamos y sentémonos. Así que me incomodó mucho por unos momentos, a pesar de llevar 6 años de relación, a pesar de que sé que él sabe perfectamente cómo soy yo, de que me encanta escribir y como la vida así toda sensible, altamente sensible, pero nunca habíamos hecho como tal ese ejercicio. Entonces, ahí yo le dije, bueno, vamos a empezar por agradecer. Escribe qué le agradeces al 2024 en cuanto a nuestra vida juntos. Y yo también voy a hacer lo mismo. Y entonces él me compartió lo que él escribió y luego yo hice lo mismo. Y así fue fluyendo, ¿no? Después avanzamos a, ok, ¿y qué nos gustaría hacer el siguiente año? ¿Y cuál fue el desafío más grande que aprendimos de él? Y fuimos escribiendo, compartiendo mutuamente lo que escribíamos. A mí me sacó muchas lágrimas, la verdad. Y también nos sirvió para detonar conversaciones incómodas pero necesarias, y otras bonitas y otras expansivas sobre la relación y sobre nuestra vida en conjunto. Entonces hubo este ritual, hubo este taller con mi amiga Andrea, que por cierto ella está lanzando un taller de planificación estratégica este sábado 11. Te recomiendo mucho que la sigas, se llama Tribu Remota en Instagram y su taller seguramente va a estar increíble. Y si no has planificado todavía tu año, puede ser una buena oportunidad. También síguela si te interesa conseguir un trabajo remoto, porque ya tiene experiencia en eso, lleva muchos años haciéndolo y te puede enseñar de diferentes maneras. Ahí o la recomendación de mi querida amiga Andrea. Y volviendo a que se hizo el ritual, se hizo el taller con ella y escribí mucho para procesar, para vivir o co-vivir. Estos días le estoy poniendo el co a todo. Ayer estaba cocinando con mi novio, y digo cocinando porque, o sea, cocinar yo sé que puede ser una actividad que haces a solas, una actividad que haces en pareja, en equipo, lo que sea, pero me encanta ponerle a las palabras, porque fue como estamos cocinando, porque yo hice la primera parte y él hizo la segunda parte. Co-crear, co-cocinar. Bueno, ese no es el punto, pero que estaba co-viviendo las experiencias. Digo co-viviendo, me acabo de inventar esa palabra literal, nunca la había pensado antes, porque lo que vivimos fuera, lo que le contamos a la gente que estamos viviendo, a veces es muy diferente a cómo lo estamos viviendo internamente. Así que en mi caso, muchas cosas pasaron en diciembre y escribir fue la forma de poderlas procesar, honrar y realmente transitar ese espacio en donde no es que algo empieza y algo termina, porque mientras algo está empezando, algo se está terminando y todo está pasando al mismo tiempo y no es tan ordenado y tan planificado como quisiéramos a veces que fuera. Al menos las personas que tenemos esta tendencia a tener todo bajo control o vivir en esa ilusión, porque al final el control es una ilusión. Entonces, lo que me pasó en diciembre fue que renuncié a mi trabajo como maestra de inglés en una prepa, donde trabajé por 1 año y medio. Comencé un nuevo empleo en una empresa de servicios contables y legales. Es la empresa de mi novio. Entonces me incorporé a su empresa en el área de desarrollo de negocios, lo cual es algo también muy muy nuevo y un reto muy grande, y ya hablaré más sobre eso. Pero el punto es que se terminó un trabajo, empezó otro trabajo, y también se están abriendo nuevas preguntas y nuevas decisiones respecto a pasos a dar, no solamente en este año, sino los siguientes 5 años, los siguientes 10 años. Y eso da miedo, y eso abruma, y eso no es tan fácil de decir, bueno, voy a planificar mi 2025, ¿no? Era como no saber por dónde empezar, tener una visión. O sea, creo que es diferente querer planificar a querer alimentar una visión, porque lo que sí que hice, y creo que es lo más valioso de todo, es hacerme esas preguntas más grandes, empujarme a mí misma a soñar más grande, que soñar más grande al final significa eso,
ponernos en nuestra cabeza nuevas ideas, nuevas preguntas y abrirle espacio a contestarlas, a buscarles evidencia, a buscarles opiniones, a buscarle dentro de nosotros lo que creemos sobre eso, lo que queremos para adelante, lo que toca vivir, lo que elegimos vivir, bueno, muchas cosas. Voy a hacer un episodio este mes sobre los sueños. Me ha costado un montón de trabajo planificarlo porque quiero hablar sobre el concepto de graduarse de los sueños, sobre cómo los sueños tienen su lado oscuro, su lado no tan cool, pero esa va a ser otra historia. Solo que si ese tema te gusta, mantente al tanto del podcast. Y entonces es una etapa, sí, de nutrir preguntas más grandes y sueños más grandes, pero no se siente una etapa, al menos para mí, para planificar. Me refiero a planificarlas tipo poner fechas en el calendario de en este momento va a suceder esto. En mi trabajo, en mi vida personal, en mis vacaciones, bla, bla, bla. Eso me encantaría tenerlo. Se los juro que veo calendarios donde hay todo ya programado con colorcitos y es como un deleite visual para mí. Y algún día sé que voy a poder hacerlo, pero ahorita no. Y como que estaba peleándome con esa circunstancia. Era como, pero a ver, si es que tú dices que ya pasaste tu etapa de organizadora compulsiva, ¿por qué tienes tantas ganas y te frustra no estar en ese punto donde puedes planificar de esa manera? Hasta que me di cuenta de que, a ver, si ya hiciste un taller gigantesco en cuanto a que fue la primera vez que hice algo así, entonces es como estirarme mucho para lograr hacerlo y salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort también con mi novio, escribir un montón y vivir cambios muy importantes en lo profesional. Como estás viviendo todo esto, ¿realmente importa que ahorita, en este momento, no estés poniendo que el 13 de octubre vas a estar en Cancún o que el 22 de mayo va a salir un webinar en tal cosa? Porque bueno, el trabajo que tengo ahora tiene que ver con la creación de contenido también. Creadora y comunicadora de corazón. Esa es mi descripción. Eso, que creo que para poder planificar a ese nivel tenemos que tener mucha claridad, y para tener mucha claridad tenemos que tener mucha experiencia haciendo algo, y yo, lejos de estar teniendo mucha experiencia en lo que estoy viviendo, estoy más bien en etapas iniciales de una nueva chamba, en etapas iniciales de una nueva etapa en mi relación, etapas iniciales de una nueva posibilidad de dónde y cómo vivir, una nueva posibilidad de qué proyectos tener, a dónde dirigir mi dedicación, y bueno, una infinidad de cosas que simplemente me hicieron decir, no es que estás tirando la toalla, es que tienes que aceptar, tirando la toalla con este hecho de planificar me refiero, tienes que aceptar la etapa en la que estás, y la etapa en la que estás es que experimentes, que vayas por esa experiencia, y ya después vendrá el calendario con colorcitos. Así que ya platicando de todo esto, quiero ir pasando al siguiente punto, que es que independientemente de qué tan poco o qué tan planificado esté tu año, las afirmaciones son una herramienta impresionante para vivir un año intencionado. Al final, un calendario, una planificación, lo que sea que tú entiendas por planificación es, en mi opinión, una ruta, un map, una hoja de ruta, una hoja con un map en donde decimos, quiero caminar por acá, quiero caminar por allá, quiero subir tal montaña, quiero nadar por tal río, quiero toparme con ciertas personas, quiero alcanzar ciertas cimas. Me explico, es como sentarte y decidir desde el inicio de un trayecto qué quieres vivir, cómo lo quieres vivir, a dónde vas a ir primero, a dónde vas a ir después, cómo te vas a equipar. Entonces podemos decir que la planificación es al final una brújula para guiarnos, para alinear nuestro camino, para saber a dónde volver, para que si nos distraemos sepamos a dónde tenemos que regresar. Y si es imposible tener esto definido de la forma en la que esperaríamos, ¿qué nos queda? Si tú eres una persona que le gusta planificar,
pero no has logrado planificar por una razón similar a la mía que te estoy platicando o por otra razón, estas afirmaciones personales te pueden servir mucho. ¿Por qué les digo afirmaciones personales? Porque es crear tus propias afirmaciones. Tú vas a internet, te metes a un reto de escritura o cualquier otra fuente de información, vas a encontrar afirmaciones. Soy abundante, soy millonario, soy bonita. Yo qué sé, hay mucha información al respecto. Pero lo que yo creo, lo que a mí me ha servido más que repetir un discurso ajeno, crear mis propias afirmaciones, y es lo que quiero compartir, el cómo hacerlo. Antes de entrar al punto como tal de cómo crear las afirmaciones, quiero platicarte cuál es la definición de afirmaciones o para qué sirven. A las afirmaciones también se les conoce como mantras. Hay una diferencia en la connotación de mantra y de afirmación. La connotación de mantra es una connotación más mística, más esotérica, y la definición de afirmación yo la colocaría más en una categoría de neurolingüística, de reprogramación neurolingüística. Te explico. Los mantras, en sí la etimología de mantra viene del sánscrito. Man significa mente y tra significa herramienta. Entonces, el mantra, ¿qué es? Es una herramienta mental. ¿Para qué? Para provocar algún cambio. Te voy a leer la definición como tal para que quede bien clarito. Un mantra es una frase o palabra que, dotada o no de un significado literal, encuentra un poder místico, espiritual o psicológico que pueda desencadenarse al repetirla sucesivamente, induciendo a la mente a un estado similar al trance. Entonces, en el mantra podríamos decir que se puede colocar a un nivel místico, espiritual o psicológico. ¿Qué se necesita para que funcione? Que se repita. ¿Y por qué queremos repetirlo? Para inducirnos a nosotros mismos a un estado de trance que nos lleve ultimadamente a desencadenar un sentimiento. Entonces, en el campo de la neurolingüística, para poner un ejemplo, en el campo de la neurolingüística se conoce muy bien que los estímulos externos pueden provocar emociones en nosotros, es verdad. O sea, si te pasa algo peligroso, te vas a asustar. Si te pasa algo placentero, te vas a sentir satisfecho. Pero esto no solamente es de afuera hacia adentro. Se ha demostrado que tanto como esos estímulos externos pueden provocar algo en nuestra esfera interna, lo que sale de nuestra esfera interna también provoca un cierto rebote en nosotros mismos. Entonces, si te estás sintiendo mal, por así decirlo, vamos a ser muy básicos, pero para demostrar un punto, te sientes mal, te sientes triste. Entonces, en lugar de buscar algo externo que te dé alegría o satisfacción, lo que puedes hacer es desde tu cuerpo, desde una sonrisa, desde una respiración, provocar que tu cuerpo, tu cerebro interprete que hay ya algo como para así sentirse genuinamente alegre o satisfecho. Entonces, los estímulos externos desencadenan emociones internas, pero las emociones internas provocan estímulos externos que rebotan en nosotros y cambian el estado mental y emocional en el que nos encontramos. ¿Por qué cuento todo esto? Porque el poder de las afirmaciones radica ahí. Afirmar por afirmar, ¿de qué nos serviría? De absolutamente nada. Afirmar debe ser un canal, un puente que haga desaparecer la brecha que hay entre tú y la acción que quieres tomar, que acorte la fricción que puede haber entre tú y la acción que necesitas o quieres tomar. Entonces, una afirmación detona en ti una actitud, detona en ti algo que te va a llevar a la acción. Para ilustrar bien la diferencia entre mantra y afirmaciones y también aclarar un punto importante, los mantras no necesitan ser racionalmente comprendidos por nuestra mente. Hay prácticas como la meditación o como el Access Consciousness, en donde se dice que incluso si la persona no entiende lo que el mantra afirma, el mantra puede traer resultados más efectivos. ¿Por qué? Porque no estamos racionalizando eso que estamos escuchando. Entonces, yo he hecho
estas herramientas, tanto la meditación en sánscrito como barras de Access Consciousness. Y sí siento que han provocado cambios en mí, pero si te soy bien honesta, yo prefiero sí racionalizarlo. Sobre todo porque creo que es algo más directo. Tal vez a largo plazo los mantras que no son entendibles o racionalizables podrían provocarme algo que todavía no descubro, pero hasta ahora me ha funcionado más tener afirmaciones que tener mantras. Entonces, mantras lo vamos a entender como esto místico, espiritual, que a veces no es que vamos a entender y no importa. Si no lo entendemos, no importa, igual tienen un efecto en nuestro cerebro. Sin embargo, vamos a irnos al otro lado, a las afirmaciones. La reprogramación neurolingüística afirma que a partir del lenguaje, los seres humanos pueden provocar cambios, detonar acciones. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el lenguaje para poder transformar las circunstancias. Es como su nombre lo dice, reprogramas tu mente a través del lenguaje. Así que, ¿qué se necesita para hacer un proceso, un ejercicio de neurolingüística, de reprogramación neurolingüística a través de afirmaciones? Se necesita entender en qué punto estamos y entender en qué punto queremos estar. Aquí voy a introducir un concepto que se llama sweet point o punto óptimo. Este es un concepto que yo aprendí siendo maestra de inglés, el cual se utiliza para describir ese punto exacto en donde el maestro tiene que elaborar sus clases, llevar a cabo sus clases. Se supone que un maestro, para encontrar el sweet spot, tiene que definir ese nivel de exigencia que va a tener el idioma para los estudiantes de acuerdo al nivel en el que los estudiantes se encuentran. ¿Por qué? Porque si a un estudiante intermedio le pones un tema nivel principiante, el estudiante no va a aprender nada. Si le pones un nivel súper avanzado a un estudiante que apenas está pasando a ser intermedio, tampoco va a entender, lo va a ver muy lejos hacia atrás o muy lejos hacia adelante, y entonces desconecta antes de intentar llegar a ese punto. Lo que se supone que tiene que intentar hacer un maestro es encontrar ese punto en donde no es ni tan fácil ni tan difícil, sino lo suficientemente lejos como para impulsar al estudiante a que se estire y trate de aprender ese nuevo conocimiento y efectivamente avance en su progreso como hablante de un nuevo idioma. Hay una metáfora que me ayuda mucho a imaginarme esto en mi cabeza. Es como cuando un bebé está aprendiendo a gatear o está aprendiendo a caminar y entonces sus papás le ponen un objeto frente a él para que el bebé camine o gatee hacia ese objeto. Lo quieres hacer moverse. Entonces, le pones el objeto, pero tienes que ser muy estratégico en qué tan lejos o qué tan cerca le vas a poner ese objeto al bebé. Si se lo pones muy cerca, el bebé ni siquiera se va a mover. Solo va a estirar la mano o va a llorar para que se lo pases y ya. Si se lo pones muy lejos, lo mismo. No se va a mover porque lo ve o muy cerca o muy lejos. Entonces, se lo tienes que poner ahí como que donde sí lo siente que lo va a alcanzar, pero que no lo alcanza, y entonces forzosamente el bebé se impulsa hacia adelante y así lo vas llevando poco a poco para que pueda gatear. Es lo mismo, pero ahora en el contexto de el crecimiento personal, el desarrollo personal o profesional también. La reprogramación neurolingüística requiere de mucho trabajo propio. ¿Por qué? Y aquí es en donde voy a decir, la planificación puede ser una gran antesala, porque la planificación estratégica que te da claridad sobre en qué punto estás parado y hacia dónde quieres ir. Como te decía antes, es un mapa, es hoy estoy aquí y quiero ir hacia esa montaña, ¿cierto? Si no es con planificación, ¿qué otra cosa? Terapia, escritura. Para mí, el haber estado escribiendo tanto, atravesando todos estos diferentes cambios, me permitió encontrarme en, ok, ya sé en dónde estoy. O sea, ya sé que estoy en este nuevo terreno y ya sé que me quiero mover hacia acá, acá y acá. Entonces, a partir de ese autoconocimiento es que uno puede empezar a hacerse afirmación y de una práctica de escritura.
Es por eso también que para que este proceso aplique necesitamos que sean afirmaciones y no mantras, porque no va a ser igualmente válido el principio que les contaba con los mantras de entre menos racionalidad, más efectividad. Aquí creo que es todo lo contrario. Creo que entre más racionalidad, más efectividad. O entre más dueños nos hacemos de eso que nos estamos diciendo, más va a funcionar. Quiero que te imagines a ese bebé del que hablábamos hace ratito. Ese bebé está sentado en medio de la sala. Su mamá llega y quiere que el bebé practique el gate. Entonces dice, ok, voy a ponerme a jugar con el bebé un ratito para ver si gatea. Se sienta la mamá, voltea alrededor y dice, ¿qué objeto le puedo poner al bebé enfrente para hacer lo que gate? Y tiene dos opciones. Tiene un vaso que quedó ahí, uno de esos vasos grandes que te dan en el Cinépolis cuando vas a ver la película de Planeta de los Simios. Y por otro lado tiene un juguete que le encanta al bebé, un juguete ahí, yo qué sé, colorido, peluche, lo que sea. Imagínate un juguete que te gustaba de bebé, si es que te acuerdas. Y entonces la mamá tiene que decir, puede ser que los dos le gusten al bebé, pero le pone el vaso enfrente al bebé y el bebé tal vez ve mucho color y dice, sí, el vaso, pero pronto, antes de que se atreva a dar un impulso hacia el vaso, no lo va a hacer, se va a dar por vencido, porque se da cuenta de que los colores muy llamativos y lo que quieras, pero son colores verdes, amarillos, azules, y esos no son los colores que le gustan al bebé. Al bebé le gusta el morado, el rosa, el lila, vamos a suponer. Entonces la mamá le pone el juguete lila, y el bebé se mueve. ¿Cuál es la metáfora de esto? Cuando adoptamos una afirmación que por más bonita que parezca, no conecta con nosotros, con lo que nos gusta, nos apasiona, nos prende, nos llama, puede que nos llame la atención por un momento, pero no lo suficiente como para incitarnos a la acción. Mientras que el juguete de nuestros colores podría representar en este caso esas afirmaciones, esas palabras que sí tienen esa magia de incitar la acción en nosotros, de detonar la acción en nosotros. Entonces por eso hay que ser cuidadosos si es que queremos tomarnos en serio la práctica de la escritura y la práctica de las afirmaciones. Hay que ser cuidadosos en qué estamos eligiendo. Recapitulando el para qué sirve tener un repertorio de afirmaciones personales. Para activar o detonar la acción en nosotros mismos. Aquí no vas a necesitar a tu mamá gritándote, haz esto o te castigo. Quizá ese hubiera sido un buen ejemplo para ponerte al inicio, ¿no? ¿Qué detona la acción en un adolescente más que la mamá diciéndole, te voy a aventar la chancla si no me obedeces? Pero cuando uno llega a la vida adulta, ya no tienes a nadie que te diga eso y uno se tiene que amenazar con el chancletazo. Ya sé que suena muy violento, pero entienden el punto. Uno tiene que a sí mismo arrearse, activarse para ponerse en acción. Creo que esto aplica para los adultos que se independizan o para los freelancers, trabajadores independientes que no tienen un jefe. Es esta parte que nadie te cuenta de los freelancers, que no tener un jefe significa no tener a alguien que te diga, esta es la dirección a la que vamos, esto es lo que tienes que hacer, y tienes que aprender a ser tu propio líder. Y eso es muy, muy retador. Pero bueno, si tienes una planificación, una rutina, un propósito establecido para tu año, las afirmaciones que te pongas deben tener todo que ver con eso que ya predecidiste que ejecutarías. Ya te planteaste un mapa a tu manera. Ahora las afirmaciones son un puente que te lleva de la intención a la acción. Y si no tienes nada planificado, sí que es importante tener hasta cierto punto un proceso de autoconocimiento o tener toda la intención de emprender ese proceso de autoconocimiento para que sean efectivas estas estrategias. ¿Y por qué? Porque es indispensable la introspección. Sin introspección no hay planificación, no hay propósito, y sin esos elementos de nada nos va a servir afirmar. La introspección es mirar hacia adentro, es entender porque ya se ha experimentado en carne propia y no porque te han contado que las respuestas a las preguntas que te estás haciendo radican en tu interior y solamente en tu interior. Yo creo que nuestros deseos son en realidad un misterio y que un proceso de autoconocimiento es en realidad un proceso para descubrirlos. No hay una fuente de sabiduría más poderosa que la mirada interna en cualquiera de sus formas.
A mí, honestamente, ya me vienen solas las afirmaciones cuando escribo, porque me doy cuenta de los patrones. Detecto esas frases, esas palabras que me digo repetidamente. A veces cuando como en silencio, me vienen ideas, conecto neuronas y entonces es como una especie de epifanía. Cuando salgo a caminar y entonces todo el desorden mental cobra un nuevo sentido porque tiene un nuevo espacio, está en un nuevo movimiento y ritmo. Cada persona puede encontrar esos espacios en donde entender, en donde procesar la información y la sabiduría, la información que tenemos dentro, que al procesarla, al realmente mirarla, se convierte en sabiduría. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo crear tus propias afirmaciones personales. Van a ser 5 pasos, ¿ok? Si tienes un cuaderno, es momento de que lo uses y si no, ve y saca uno de donde sea que tengas un cuaderno. 1. Quiero que te preguntes y escribas qué ha estado ocupando mucho espacio en tu mente. ¿Qué te ha inquietado? ¿Qué te ha preocupado? ¿Qué está ahí haciéndote ruido desde hace tiempo? Esto puede ser hace unos días, hace unos meses, hace unos años, no me importa. Algo que te inquieta, te preocupa, te resuena. Pueden ser cosas como, te voy a poner ejemplos generales, tu desempeño en el trabajo, tu capacidad de hacer relaciones, tu apariencia física. ¿Okay? Esto puede aplicar para muchas personas. Puede ser más específico, pero aquí te pongo unas generales para que te des cuenta que no tienes que sobrepensarlo mucho. Número 2. Vas a hacer 2 columnas y del lado izquierdo vas a escribir cómo te sientes al respecto de esa situación. Por muy incómodo, feo, grosero, triste o lo que sea que te parezca. Por ejemplo, siento que no tengo claridad con qué hacer en el trabajo y siento que tal vez no vaya a ser capaz de cumplir con mis responsabilidades. Esto tiene que ver con el miedo o la inquietud de tu desempeño en el trabajo, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un proceso de introspección, de reflexión y de honestidad. Número 3, vas a escribir del lado derecho al lado de siento que no tengo la claridad, etcétera, etcétera. ¿Qué te dirías en unas circunstancias más idóneas para ti? Es decir, ¿qué te gustaría que fuera? Si esto te inquieta, ¿en qué circunstancia esa misma situación no te inquietaría? ¿O cómo te gustaría sentirte respecto a eso? Aquí te pueden venir varias ideas para darte algunos ejemplos. Contrastar con soy capaz de ponerme en acción, soy capaz de generar ventas, soy capaz de liderar, soy capaz de colaborar. Sientes que no tienes claridad, sientes que no sabes por dónde empezar, pero ¿cómo te gustaría sentirte? Que a pesar de eso, eres capaz de ponerte en acción, eres capaz de generar ventas, eres capaz de ocuparte de tus actividades. Esto puede aplicar a literal, cualquier sentimiento. 1000 ideas te pueden venir en cuanto a cada cosa. Ahora, número 4. Intenta utilizar palabras, símbolos, alusiones a lo que sueles escuchar, a lo que sueles estar expuesto o expuesta, para crear una asociación mental. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba tomando un curso intensivo de enseñanza del inglés como lengua extranjera, en el verano pasado estaba yo entre 2 semestres de dar clases, o sea, ya no estaba dando clases, pero iba a regresar a dar clases, me estaba capacitando. Se abordaba mucho un tema que se llama warm communication o comunicación cálida. Lo digo en inglés, no para presumirte que hablo inglés, sino porque es parte de mi punto. Yo aprendí este concepto en inglés. Incluso no sé, o sea, comunicación cálida no me parece, nunca lo he escuchado en español, no sé cómo se dice en español en este contexto. Pero warm communication es cuando un maestro tal cual es cálido, es amable, no es este maestro rígido y duro y como muy autoritario en el salón. O sea, es todo un concepto, no es como traduzco el término y ya. Por eso ni siquiera lo busqué. Entonces yo me daba cuenta, y esto me resonaba bastante y me inquietaba bastante durante ese verano tomando el curso, que yo me daba cuenta que para mí era muy fácil no ser amable con mis estudiantes, no ser un warm communicator, porque
simplemente me exasperan muchas cosas en el salón de clases, que si no me están haciendo caso, que si están jugando, que bla, 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 no importa. El punto es que me inquietaba. Lo que yo hice en toda esa etapa de preparación y luego también cuando regresé a clases fue ponerme afirmaciones que me evocaran a reflexiones que yo tomé, a todo el aprendizaje que tuve en ese curso de las estrategias sobre cómo ser un warm communicator como maestro. Yo cada mañana escribía antes de ir a dar clases y escribía en mi cuaderno I am a warm communicator. Y no lo escribía en español, yo escribo en español siempre, pero eso lo escribía en inglés porque lo aprendí en inglés y me acordaba mejor, había menos distancia entre ese recuerdo y yo si me lo decía en inglés. Entonces, si tú utilizas mucho una palabra, si aprendiste un concepto, utilízalo como lo aprendiste, no le cambies la palabra, ¿ok? Aquí te estoy dando un ejemplo perfecto entre la diferencia entre afirmación y mantra. Yo los uso indistintamente porque he utilizado ambas prácticas, las más esotéricas y las más, por así decirlo, objetivas. Pero si yo fuera una mujer mucho más metódica y analítica y cerrada a prácticas más espirituales y de meditación, decir mantra incluso causaría en mi cuerpo como cierta resistencia a creer en algo respecto a los mantras. Entonces tienes que elegir palabras que tú usarías, que tú dirías, que tú te dices en la cabeza. Y como paréntesis, es algo muy recomendable extender estas afirmaciones al cuerpo. ¿A qué me refiero? Volviendo a lo que te contaba de que yo escribía en mi cuaderno cada mañana, I am a warm communicator. Es 1000 veces más difícil recordarme I am a warm communicator cuando estoy enfrente de 30 adolescentes que me están mirando y que todos ellos me están hablando y otros 3 me están ignorando y otros 5 tienen dudas. En ese momento en donde quiero perder la paciencia, en donde ya no me acuerdo cómo es ser warm communicator, ¿qué hago? Respiro o me toco un dedo. Hago una asociación no solo con palabras, sino con mi cuerpo, que me detonan o que me llevan a la afirmación y consecuentemente la afirmación me lleva a la acción. Y es muy poderoso, muy poderoso. Puedes investigar sobre la reprogramación neurolingüística y sobre el uso del cuerpo como para el complemento de esta técnica, pero ahí te lo dejo. También quiero decir que a la larga me parece súper divertido imaginarme que podemos construir un repertorio de afirmaciones con eso que nos resuena. Pero la verdad es que no importa si es caótico. La verdad es que no importa si te dices la afirmación 1 vez, 20 veces, porque va a depender de tu proceso. Creo que lo único que importa es presentarse todos los días consigo misma, escribir o con la mayor frecuencia posible y justamente detectar esas frases que te estás diciendo, detectar cómo te estás sintiendo, y cuando ya conectaste con una afirmación es como cuando conectas con una persona, ya no te olvidas de que conectaste y entonces la recuerdas y se vuelve memorable y sabes que puedes volver a ella. Imagínate en tu lista de afirmaciones, imagínate eso, cuando pienses en tu lista de afirmaciones, piensa en tu lista de amigos. Vas a tener pocos que sean cercanos, que sean recurrentes, y muchos que sean esporádicos. Ahora, número 5. Asegúrate de encontrar el sweet point del que hablábamos. Asegúrate de que esa afirmación no sea una afirmación de algo que ya estás viviendo y que no sea algo muy, muy lejano como para que no te creas que lo podrías vivir. Irónicamente, las afirmaciones no son afirmaciones. Las afirmaciones no afirman lo que ya es, afirman lo que quieres que sea. Por eso son una herramienta activadora del cambio. Yo, siendo maestra, no era un warm communicator, pero era maestra con conocimiento sobre ese concepto y con la intención de implementar esa estrategia en el aula. Entonces era el sweet point para mí. Si yo, por el contrario, me hubiera puesto algo muy básico como I speak English, no me hubiera provocado nada. ¿Por qué? Porque ahí estaba hablando inglés en clase, ¿no? Esa es la base del trabajo.
pero decir como algo como que nada que ver conmigo, como en lugar de I am a warm communicator, decir I'm the best teacher of this school, por ejemplo, soy la mejor maestra de esta escuela, tampoco hubiera resonado conmigo. ¿Por qué? Porque esa no era mi aspiración. Yo no me quería comparar con maestras que llevaban 30 años dando clases. Yo solamente quería cambiar de ser una maestra que se desesperaba fácilmente a ser una maestra que se comunicaba con calidez, claridad, amabilidad, etc. Entonces, tienes que asegurarte, este número 5 sería como tu filtro de asegurarte de que es una afirmación con la que vas a conectar, que es tuya, con tus palabras, pero que además está suficientemente lejos como para que te quieras mover hacia ella, pero no tan lejos que ni siquiera lo vayas a querer intentar. Acuérdate del bebé yendo por su juguete de color lila. Entonces, recapitulemos los 5 puntos que vas a seguir para crear tus mantras personales. Número 1, te vas a preguntar y escribir lo que te está inquietando. Escribe de 1 a 3, de 3 a 5, lo que tengas ganas. Puedes hacerlo, puede ser una lista enorme, una lista chiquita. Yo te recomiendo que lo mantengas breve. Número 1, preguntar y escribir inquietudes a ti misma. Introspección. 2, dibujar las 2 columnas y escribir del lado izquierdo qué de ese aspecto te hace sentir inquieta. 3, del lado derecho, escribir cómo te gustaría sentirte si no te sintieras inquieta. 4, asegúrate de usar palabras que tú usarías, símbolos que significan algo para ti, alusiones con las que tú puedes hacer asociaciones mentales. Y 5, ponle el filtro a tu mantra, a tu afirmación, al preguntarte si está suficientemente lejos como para querer ir por él, pero no demasiado lejos como para ni siquiera querer intentarlo. Y ya para terminar, te voy a platicar cuáles son las 10 afirmaciones que son mi brújula, que hacen de soporte en lugar de ese calendario lleno de colores que hablábamos al inicio del episodio. Son estas afirmaciones junto con otras, pero estas son mi repertorio de 10 más utilizadas y más significativas en esta etapa de mi vida. Te voy a contar de dónde vienen y a dónde van. Y la 11ª, te voy a platicar también una historia no tan bonita porque, como en todo, hay luz y sombra. Así que el número 1 es un privilegio tener la oportunidad de volverlo a intentar. Este mantra, esta afirmación, surgió de mi cabeza en la preparación para el taller de cierre de año que te conté que hice con Andrea en diciembre. Y me vino a la mente porque creo que muchas veces, por más que queremos ser agradecidos, tengamos una práctica de gratitud, tenemos arrepentimientos, naturalmente. O nos reprochamos cosas o nos ponemos bajo un montón de juicios a nosotros mismos. Entonces, esto es algo que me gusta recordar en las mañanas desde un sentido de gratitud, como es un nuevo día, es una nueva oportunidad, es una nueva página en blanco, pero también como para recordarme que siempre va a llegar esa nueva oportunidad y con esa nueva oportunidad tiene que haber una nueva actitud. Porque si no hay una nueva actitud, entonces sigue siendo lo mismo todo el tiempo. Por eso es un privilegio tener una oportunidad de volverlo a intentar. Número 2, dale voz a tu voz. Hay todo un episodio sobre lo que significa darle voz a mi voz o darle voz a tu voz. Te invito a que lo escuches. La verdad es que hasta ahora es mi episodio favorito. Y darle voz a la voz es activar la voluntad, es permitirnos ser quienes somos, conectar con nuestra autenticidad, decir lo que queremos decir, vivir en voz alta. Hace poco escuché a alguien decir vivir en voz alta y también me gusta mucho, lo estoy empezando a usar. Darle voz a tu voz nació de mi cabeza en un estado de trance justamente provocado por meditación, cuando estábamos dando un taller el año pasado en septiembre, un taller presencial de meditación y escritura, y ahí cerré los ojos, estaba dándoles como muchas afirmaciones guía para que escribieran y ahí me vino dale voz a tu, como haz este acto de escribir y descubrir qué hay dentro de ti. Entonces, cuando siento que me estoy apagando, cuando siento que me estoy quedando callada, que me estoy quedando en la falta de acción, cuando creo que no estoy viviendo desde mi autenticidad, me digo dale voz a tu voz y eso activa una energía completamente diferente en mí
y detona acciones alineadas a darle voz a mi voz. Número 3, lo recibo, lo agradezco, lo multiplico. Lo recibo, lo agradezco, lo multiplico. Es impresionante porque ahorita de decirlo solo así como mención, me trae físicamente como relajación al cuerpo. Es como si me evocara al momento en donde vino ese mantra a mí. Es como si los mantras me buscaran a mí más que yo a ellos, la verdad. Y repetirlos me relaja mucho. Pero bueno, ese no es el punto. Lo recibo, lo agradezco, lo multiplico. Para platicarte la historia, hace un mes fuimos a Cancún y fuimos a una aldea yucateca en donde nos hicieron una limpia. Un chamán nos hizo una limpia. Y cuando nos estaba haciendo esta limpia, me llegó ese mensaje. Yo la verdad es que empecé como que mi mente se va como que a 1000 lados, rebota en 1000 pensamientos, pero cuando ya llega uno con el que conecta, como que se aferra de ese pensamiento, de ese, no sé, ese nuevo mantra y lo empieza a repetir. Entonces yo como que me estaba diciendo 1000 cosas a mí misma en mi cabeza, así en voz, no en voz baja, en mi cabeza, en silencio. Y de repente me vino así como lo recibo, ¿no? Como recibo esto que me está dando la limpia, lo agradezco y eso me evocó a muchas cosas que estaba viviendo en ese viaje y lo multiplico, ¿no? Como el compromiso de todo lo que estoy recibiendo es mi responsabilidad multiplicarlo. Escribí en Substack una entrada sobre cómo no podía abrir un regalo de Navidad porque yo no estaba lista para darle un regalo de Navidad a esa persona que me dio el regalo de Navidad a mí. Y ahí me di cuenta que este mantra tenía todo el sentido para mí, porque si no puedes hacer la primera parte, que es lo recibo, tampoco lo puedes agradecer, tampoco lo puedes multiplicar. Es como esta idea de si no estás listo para dar, no estás listo para recibir. Entonces era como, en ese momento era justamente como no lo puedo recibir, pero voy a imaginarme, les digo lo de la ironía de afirmas lo que no es, voy a imaginarme que lo puedo recibir, que lo puedo agradecer y que lo puedo multiplicar, y entonces eso te lleva a estar en una posición de sí poder dar lo que quieres dar. Número 4. Soy capaz de conectar con personas. Esto viene mucho de que mucho tiempo he sentido que no conecto con una gran cantidad de personas, de que soy una persona difícil de tratar, de que, yo qué sé, dudas inmensas internas. Recuerdo muy bien, una vez que estaba en Francia, fuimos a la Torre Eiffel, mi amigo Oren, mi amiga Elise y yo, y me preguntaron, la que quería ir a ese lugar en específico, a la Plaza del Trocadero, era yo porque quería tomarme fotos con la Torre Eiffel. Y mi amigo Oren me preguntó, ¿por qué traes un tripié? Y yo le dije, pues traje un tripié porque no sabía si iba a ser amigos. Y digo, estoy riéndome, pero en el fondo llorando, ¿no? O sea, pero era honesto, o sea, como yo me preparé, yo compré ese trípode meses antes de irme porque yo quería tomarme fotos en la Torre Eiffel y no sabía si iba a lograr conectar con una persona como para que me tomara una foto. Incluso ni siquiera amigos, ¿no? Sino decirle a alguien de que me tomas una foto era como tú tienes que ir y saber arreglártela sola para tomarte las fotos que te quieres tomar. Y entonces él me dijo como, o sea, con una cara súper extrañada de, ¿por qué pensarías eso, no? O sea, obviamente ibas a ser amigos. Y cuando me lo dijo fue, sí, claro, ¿no? Ustedes son mis amigos y es maravilloso, pero no había forma de que yo lo viera venir y es como un poco vivir pensando no eres capaz de conectar y entonces es algo que te repites para recordarte y además es maravilloso también que pasa el tiempo y más evidencia hay porque lo nutre y se hace como que más grande, se enriquece y se agranda cada vez más ese mantra conforme vas coleccionando evidencia. Antes de irme a Francia, si yo me decía soy capaz de conectar, era desde un lugar mucho más dudoso y miedoso que hoy, porque hoy sé que he sido capaz de conectar, pero aún tengo esa brecha entre sentirme totalmente cómoda haciéndolo. Por el otro lado, tengo otra afirmación más reciente. Soy carismática, soy empática y soy buena escuchando. Estas son 3 cosas que, al igual que la capacidad para conectar con personas, es algo que yo sentía que tenía 0 la capacidad. La capacidad de ser carismática y caer bien, la capacidad de ser empática, la capacidad de escuchar. Tenía incluso evidencia de amigos cercanos que me decían no eres empática, no eres buena escuchando. Y eso
pues me hacía sentir muy mal. Tanto que incluso por todo ese tiempo, o sea, por más mal que me hacía sentir, yo no me ponía esta afirmación porque yo simplemente veía como súper lejano el poder llegar a ser carismática. O sea, yo decía, es que es imposible que yo sea carismática. Yo no nací con carisma, yo no nací con empatía y ya está, así es. También me acuerdo que maestras en la prepa, era como que en una clase no me saqué 10 porque me puso que no era empática con mis compañeros. Entonces era como que mucha evidencia por muchos lados. Sin embargo, estos últimos meses, incluso creo que tal vez sean semanas, he recibido, sin que yo lo esté necesariamente buscando o preguntando ni nada, comentarios de mis personas cercanas diciendo como, eres muy buena escuchando, eres muy buena amiga, sé que tú no me estás juzgando, sé que puedo hablar contigo porque tú no me vas a juzgar. Y también de personas que me dicen como, es que eres súper carismática, es que ese trabajo te va a ir súper bien porque tienes mucho carisma. Como que llegan estas palabras a mis oídos después de tanto tiempo en donde yo me decía, no soy esto, no soy esto, no soy esto, que entonces ya como que te acercas o se acerca ese mantra a ti. Les digo que ya no sé si es que yo busco los mantras o los mantras me encuentran, pero el mantra se vuelve ya algo más cercano, la afirmación se vuelve más cercana y ya la puedes repetir y ya causa algo en ti. Es gracias a que otras personas me han dicho, eres buena escuchando. También tú tienes que hacer ese trabajo de elegir, ¿no? De elegir si esto va a ser un mantra que voy a adoptar. Para mí fue como, órale, o sea, jamás pensé que me iban a decir esto, lo voy a convertir en una afirmación y me lo digo cuando siento una gran inseguridad de no la voy a armar en este trabajo porque no soy empática, no soy carismática, no soy buena para conectar. Ahí es donde me digo, pero ya me han dicho que sí, pero mira que ahí está. Número 6, me lo debo. Me lo debo es también otra gran historia. Me lo debo es como una cachetada que me doy a mí misma, pero con amor. Es como un baldecito de agua fría, como una sacudida, es como la chancla de la mamá mexicana, porque cuando ya quiero dejar de hacerme tonta en algo, cuando quiero dejar de ponerme excusas en algo, me digo, voy a hacerlo porque me lo debo. Y me encanta porque yo tengo todo un trip ahí detrás de qué significa deberse algo a uno mismo y las deudas a uno mismo. Y lo abordé muchísimo en ese taller de diciembre. Lo voy a seguir haciendo porque es un concepto con el que conecto mucho. Pero para decirte brevemente, para mí una deuda tiene este lado romántico de una caricia, como te debo la luna y las estrellas, o te prometo la luna y las estrellas, entonces ahora te las debo. Pero también es una carga, una responsabilidad, un compromiso. Entonces tiene como que dos caras muy marcadas de una misma moneda, de algo firme pero suave, bonito pero fuerte, romántico pero lleno de responsabilidad. Entonces cuando yo me digo a mí misma, Jess, te lo debes, es porque quiero sí o sí hacerlo. Hoy, por ejemplo, la verdad tenía muchas ganas de ir a ver Nosferatu. Pero dije, no, ya habías dicho que ibas a grabar el podcast hoy porque lo quieres publicar mañana, entonces lo vas a hacer, te lo debes. Y así es como terminé sentada aquí el día de hoy. Número 7, cada día me presento a crear porque cada día es una oportunidad para hacerlo. Esto es un poco de la idea de no desperdicies un día. Como cada día es una oportunidad que tienes de crear algo porque quieres hacerlo. Y esto es bueno recordármelo porque muchas veces se puede sentir como que es una obligación, pero no es una obligación, es algo que yo quiero hacer y que ya lo he trabajado de muchas maneras y lo tengo claro, y lo que me hace falta simplemente es tener esta afirmación que me recuerde, oye, es un día nuevo en el que podrías estar creando algo porque es una oportunidad de crear, una oportunidad de comunicar, y la estás desperdiciando. Despierta. 8. Soy capaz de generar ventas. Soy capaz de generar ingresos. Esto tiene que ver más con mi trabajo. Se explica solo, entonces vamos a dejarlo sin historia. 9. Acepto y quiero a mi cuerpo tal como es y me abro a un mayor bienestar. Y de la misma forma, número 10, acepto mi rutina tal como es y me abro a que sea más expansiva cada día. Estas últimas dos se me ocurrieron apenas esta semana, entonces son como las nuevas
afirmaciones de mi repertorio, pero las quiero estar usando más y no creo que las use a largo plazo, espero que no, porque como que estas dos son afirmaciones que tengo muy presentes ahorita por temas muy específicos de mi relación con mi cuerpo y de mi relación con mi rutina, y es como un bájale el volumen al juicio porque has estado juzgando tu rutina, has estado juzgando tu cuerpo, y súbele el volumen a la aceptación y súbele el volumen a la apertura al cambio y a un mayor bienestar. Cuando me siento así como, no, es que no estoy llevando la rutina que debería llevar, la rutina que me permitiría hacer todo lo que quiero hacer, es como, a ver, no vas a ganar nada reprochándote cosas. Acepta la rutina tal como es, porque así es, porque es consecuencia de muchas otras cosas, es consecuencia de muchas otras cosas, y ábrete a que cada día se vuelva más expansiva, experimenta. Hice el día de ayer el día de ayer fue el 8 de enero, también hay una entrada en el blog de Comunica y Crece en Substack sobre preguntar con más curiosidad que juicio. Si te gusta Harry Potter, imagínate la cara de Draco Malfoy y imagínate la cara de Luna. Imagínate que me hago esta pregunta. Imagínate que tienes, o sea, yo estoy en una circunstancia en donde, y tal vez te puedas relacionar porque sé que muchos creadores están en esa circunstancia de que están en un trabajo godín y que además quieren crear. Y entonces como que a veces podemos sentir de que no, pues todo nuestro tiempo se va en nuestro trabajo y queda muy poco tiempo para crear. Entonces imagínate hacerte la pregunta, ¿qué podría hacer en 1 hora cada día? Con cara de Malfoy. Ubicas que Malfoy siempre tiene una cara, Draco Malfoy siempre tiene una cara súper de disgusto o frunciendo el ceño. Imagínate a ti misma frunciendo el ceño preguntándote esa pregunta. ¿Qué podría hacer en 1 hora? ¿Qué contenido podría crear en 1 hora? Lo estoy haciendo en este momento y me siento estoy frunciendo el ceño en este momento y me siento muy pesada. Pero ahora, imagínate esa misma pregunta. ¿Qué podría hacer en la creación de contenido en 1 hora? Relaja el ceño, tócatelo, relájalo. Respira una vez. ¿Qué podría hacer en 1 hora? Relaja más el ceño. ¿Qué podría hacer en 1 hora? Y si conoces a Luna, imagínate la cara de Luna, que siempre está seria, pero tiene la comisura de los labios como para arriba, entonces parece que siempre va por el mundo como con una sonrisa. Sonríe un poquitito. ¿Qué podría hacer en 1 hora? Uf. Qué diferencia de energía, qué amplitud tan grande del espacio para nuevas respuestas. Si hacemos una pregunta con juicio, antes de que cualquier respuesta aparezca, la estás aplastando. Si haces una pregunta con el ceño relajado, con un poquito de sonrisa y luego de una respiración, el espacio es muy, muy diferente, mucho más limpio, mucho más amplio y mucho más listo para recibir una respuesta. Entonces, cuando estamos juzgando, yo creo firmemente que nada florece en el juicio. Si yo estoy juzgando mi cuerpo, no va a cambiar. No va a tener más bienestar, no voy a sentirme más cómoda en él. Si estoy juzgando mi rutina, no va a ser expansiva, así de fácil. Ahí te dejo mis 10 afirmaciones, tómala o déjala. Si te funciona alguna de estas, adóptala, te la comparto con todo mi cariño, pero sobre todo, trata de hacer tus propias afirmaciones. Este podcast definitivamente va a ser para personas que estén comprometidas con tener una escritura diaria, porque estoy segura de que solo esas personas realmente van a llegar a beneficiarse y a crearlas. Espero que tú seas una de ellas. Y lo prometido es deuda. Para cerrar, te voy a contar la última no tan bonita historia en donde por fin el Ho'oponopono me pegó fuertísimo, como suele pasar en el tapping, que a veces pega y a veces no pega. El tapping es otra práctica de reprogramación en el que te estás repitiendo frases, tocando ciertos puntos de tu cara, de tus hombros, de tus manos. Aquí son lo mismo, son afirmaciones. Es como más largo, o sea, suele ser como 10 o 20 frases completas que todas tienen como una secuencia, un sentido y que van dirigidas a algo. O sea, hay tappings que son para la abundancia, tappings que son para la aceptación, lo que sea.
hay tappings sobre temas específicos. Y el Ho'oponopono, eso es el tapping. Y entonces el tapping a veces te puede dejar muy cansada, a veces te puede dejar muy revitalizada, a veces te puede dejar lista para dormir, a veces te puede hacer llorar, a veces así. Cada vez que lo haces, si repites el mismo tapping, la misma secuencia, un día y otro día, te puede provocar diferentes sentimientos. Y me pasó eso en este año nuevo con el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. No me sé la historia del Ho'oponopono, te contaría historias falsas si te lo platicara, pero es muy poderoso. Hay muchas canciones que lo tienen, tappings que lo tienen, y yo lo había escuchado en diferentes lugares. Y en el contexto del journaling, específicamente, cuando quieres empezar a escribir, puedes empezar escribiendo afirmaciones. O sea, si solamente tienes el Ho'oponopono disponible en tu repertorio de mantras, escribe el Ho'oponopono en una página. Así: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo escribes y lo escribes y lo escribes hasta que algo aparece, y entonces escribes lo que sea que aparezca. Pero es como un detonador también, ¿saben? Es lo mismo, un detonador, pero en este caso de escritura y no de la acción. Y entonces yo escribo el Ho'oponopono para terminar, cuando quiero terminar de escribir, en mi entrada del journal. Y nunca me había provocado como llanto ni nada, era como una simple... No le quiero decir simple, pues, pero de alguna manera era como una forma de cerrar, como un candadito donde ya dejo aquí mi día de escritura. Y entonces, hace unos días, estaba en Mazatlán y me puse una cruda, pero una cruda, tremenda cruda, horrible, horrible, horrible. Que yo cuando estoy cruda, la peor parte no es que me vaya a explotar la cabeza, no es que vomite, sino lo que me digo a mí misma mientras estoy haciendo eso, porque vomitaba y literalmente yo pensaba: me odio a mí misma. O sea, como que me tomé, que me está provocando esto, porque esto es mucho daño que me estoy haciendo a mí misma. Es como un juicio bien grande, es como que ese estado de malestar físico me lleva a pensar en ¿qué pude haberme? Qué poco me quiero, que soy capaz de hacerme esto a mí misma. Como es un arrepentimiento muy fuerte, una vergüenza hacia mí misma muy fuerte. Y entonces yo nunca, o casi nunca, me digo a mí cosas tipo te odio, o no siento como que esa cuchilla ahí que me pongo yo a mí misma. Pero esta vez lo vomité como 3 veces y no podía comer porque todo lo que comía vomitaba, y mi novio me insistía de que tienes que comer, cuando comas te vas a sentir mejor. Y finalmente empecé a comer más y ya me empezó a entrar la comida, y cuando estaba comiendo, en mi cabeza, nada más en mi cabeza, me repetí: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y esas palabras que parecen tan genéricas en otros contextos, en ese momento en donde yo estaba sintiéndome tan mal físicamente, tan mal psicológicamente, odiándome a mí misma, fue como... ese lo siento era un lo siento que no pensé que necesitaba, pero el Ho'oponopono me lo dio. Y cuando me lo dije me detonó tanto llanto. Ese perdóname fue tan honesto. Perdóname por estarte haciendo esto. Fue reemplazar el ¿cuánto te tienes que odiar a ti misma para llevarte a ti misma a este estado? Por un lo siento. Fue cambiar el juicio por la compasión. Porque no era mi intención, obviamente, estar en ese estado. Cabe recalcar que tenía esa cruda porque me tomé una mala cerveza y no porque me haya puesto intencionalmente muy mal alcohólica. Entonces estaba comiendo en un cuarto a las 3 de la tarde con una cruda, una culpa, en un cuarto oscuro, a solas, porque mi novio me dio el caldito y se fue. Y me estaba comiendo la carne en su jugo, diciéndome: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Recordándome encima: no te odias, te amas, gracias. En ese momento no sentía que me amaba. En ese momento no me quería dar las gracias porque no había nada que agradecerme. Pero me recordó que el 98% del tiempo me demuestro amor.
y me recordó que un poquito más adelante me iba a agradecer muchas otras cosas y que incluso ahí había otras cosas que agradecer. Hay un montón de significados personales que los mantras detonan cosas dentro y por consecuencia detonan cosas fuera. Esa fue mi historia con el Ho'oponopono y cómo lloré y llorar me sanó. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te lleves algo. Espero que te lleves contigo un ejercicio más para poder llevar a la práctica en tu escritura, en tu proceso de amor propio, de autoconocimiento, de crecimiento personal. Gracias por escuchar mis historias, por ser parte de mi camino. Si en algún punto te gustaría escribirme, compartirme cómo te sientes, hacerme cualquier pregunta si te surgió, si quieres platicarme cómo lo implementaste, de verdad que nada me haría más feliz. Acuérdate que mi Insta es JessNares y espero que darle voz a mi voz a través de este podcast detone conexiones. Te mando un abrazo, buenos días, buenas tardes o buenas noches y nos vemos en el siguiente episodio.